surjan preguntas, las dejen en el chat para ser respondidas al finalizar la jornada. En nombre de la Academia Empresa y Derechos Humanos de la Universidad Viña del Mar, queremos dar la más cordial bienvenida a nuestra jefa de carrera, la profesora Paula Artus, a nuestros expositores, señora Alejandra Fernández, don Ignacio Durán y señor Darío Andreani. También saludar a la profesora Sacha Yori, directora de la Academia. Invitamos para que nos entregue las palabras de bienvenida a la jefa de carrera de Derecho, la profesora Paula Artus. Hola, buenas tardes. Mucho gusto verlos a todos y compartir con los estudiantes, los docentes y los expositores. Para dar inicio a esta actividad los saludo cordialmente y agradezco la participación en este primer conversatorio de la Academia de la Empresa y Derechos Humanos sobre responsabilidad social empresarial. Las empresas hoy en día juegan un rol cada vez más activo en las sociedades en las que operan. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya no solo son generadoras de empleo y riqueza, sino que también aportan al desarrollo de las comunidades en las que están insertas. Es por ello que la responsabilidad social empresarial es un concepto clave para el éxito de la economía y la sociedad. Hoy nos acompañan y participan 3 expositores de primer nivel que combinan la teoría y la práctica de acuerdo a sus propias experiencias. En primer lugar nos acompaña la profesora Alejandra Fernández, que es profesora de nuestra carrera, especialista en Derecho Laboral. Bienvenida, Alejandra. También nos acompaña Ignacio Urán, que es ingeniero comercial, y Darío Andriani, gerente general de Recauchaque Insamar Limitada. Deseo de toda sinceridad que esta sea una actividad provechosa para todos, que disfrutemos de esta jornada. Yo tengo que decirles eso sí, que lamentablemente no podré acompañarlos durante la extensión, puesto que tengo que cumplir una reunión con admisión por próximos postulantes a la carrera, al igual que ustedes, en la jornada diurna, y que lamentablemente coincidió la hora con la actividad organizada para la academia. Pero deseo que sea un éxito. Agradezco a los expositores, Alejandra, Darío, y que les vaya muy bien. Los felicito por esta iniciativa a los estudiantes. Sigan con esto va a ir creciendo, y la verdad es que la universidad nos está dando todo su respaldo en esta iniciativa, por lo tanto, no pierdan ese ímpetu. Gracias, Sacha, por la organización, y adelante, podemos comenzar. Muchas gracias, profesora. Para comenzar este conversatorio, les comentamos que el tema que hoy nos convoca es la responsabilidad social empresarial, y para ello, nuestros 3 expositores nos entregarán, desde su vasta experiencia, miradas y aprendizajes que sin duda nos aportarán crecimiento para nuestras carreras y futuras investigaciones. Invitamos a nuestro primer expositor desde España, a don Ignacio Durán, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Ciencias de la Administración, Universidad Adolfo Ibáñez, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y candidato a doctor de la Universidad Ramon Llull, Barcelona, Cataluña, España. Hoy nos presentará sobre la importancia de la diversidad en organizaciones como política de responsabilidad social empresarial, con un foco en las personas transgéneros. Adelante, don Ignacio. Hola a todos. Primero que todo, muchas gracias por tenerme. Muchas gracias por la presentación. Voy a aprovechar de compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias por tenerme aquí. Muy feliz de estar aquí y contarles un poco de mi investigación. Entonces, claro, esto se enmarca dentro del área de responsabilidad social empresarial y de las políticas de inclusión que ahora tienen las empresas. Y básicamente a mí me interesa todo lo que tiene que ver con poblaciones excluidas y cómo históricamente excluidas a nivel de empresa, y cómo estas poblaciones navegan y viven y cómo resisten el día a día en ambientes laborales. Entonces, como yo fui activista 5 años en Chile en temática LGBT+, a mí me interesaba mucho el tema de la identidad de género y, bueno, cómo la identidad de género, cómo este fenómeno existe hoy o no existe a nivel de empresas. Entonces, un poco para partir investigando esto, parte de mi disertación doctoral es esta investigación que estoy llevando a cabo y que se enmarca dentro del concepto amplio de la responsabilidad social para tener empresas más inclusivas y más diversas el día de mañana. Entonces, básicamente, este trabajo, que es un estudio de carácter cualitativo que busca investigar cómo es el proceso de búsqueda de trabajo en las personas transgénero, ¿correcto? Entonces,
básicamente, para partir, ¿qué es una persona transgénero? Una persona transgénero, de acuerdo a la Asociación de Psicología de Estados Unidos, es una persona cuya identidad de género no calza con el sexo biológico asignado al nacer. Entonces, una persona cuya identidad de género, como se siente internamente, hombre-mujer, no calza con el sexo que fue asignado al nacer, hombre-mujer. Entonces, muchas veces se resume como una mujer en el cuerpo de un hombre o viceversa. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué a mí me interesa esto desde un punto de vista académico? ¿Y por qué nos debería interesar a nosotros como política de RSE el día de mañana? Porque básicamente las personas transgénero en la literatura académica de las organizaciones el día de hoy han sido ignoradas. Entonces sabemos muy poco al respecto de qué ocurre con ellos y la relación de ellos y ellas con el trabajo. Entonces, ¿pero qué es lo que sí sabemos? Sabemos un poco cuáles son las cosas negativas o las cosas negativas que estas personas tienen en el ámbito de trabajo. Sabemos que tienen menos probabilidad de ser contratadas, sabemos que tienen menos probabilidad de ser ascendidas, tienen mayor probabilidad de tener un menor sueldo con respecto a sus pares, tienen mayor probabilidad de ser despedidos, tienen mayor probabilidad de abuso, humillación y bullying laboral, tienen mayor probabilidad de trabajar en condiciones precarias, generalmente están relegadas al trabajo sexual, y existe mayor probabilidad de que tengan trastornos psicológicos y suicidios a causa de problemas en el trabajo. Entonces, yo quería partir investigando donde yo pensaba que parte esta discriminación, donde parte el problema, que es lo que se conoce como job search behaviors, que son las conductas de búsqueda de trabajo. Y esto es una literatura que existe, que se ha estudiado mucho al respecto. Se ha estudiado desde la psicología, desde la sociología y desde la economía. Existe mucha literatura al respecto. Y básicamente, como es una literatura bien madura, sabemos más o menos qué es lo que importa con respecto a estas conductas de búsqueda de trabajo. Sabemos que existen tres principales dimensiones. El esfuerzo-intensidad, que es con cuánto esfuerzo yo le pongo a la búsqueda de trabajo. Sabemos que hay contenido y dirección, hacia dónde yo apunto al momento de buscar trabajo. Y también existe la dimensión de persistencia temporal, cuánto tiempo yo busco trabajo. Y sabemos que existen muchos factores que influyen en esto. Desde, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, la autoeficacia influye. Desde un punto de vista sociológico, sabemos que influyen las redes sociales, no redes sociales Twitter, sino que redes sociales entre personas me refiero. Y por ejemplo, cuánta competencia existe por un puesto. Sin embargo, toda esta literatura, prácticamente toda, se enfoca en personas cisgénero, entonces personas que son no transgénero. Entonces, no sabemos cómo las experiencias de estas personas transgénero son distintas a las personas cisgénero y lo que hoy día dice la teoría que es, ¿correcto? Y por ende no sabemos cómo son esas experiencias, y si no sabemos, difícil entonces el día de mañana crear políticas de inclusión y políticas de responsabilidad social para incluir a estas personas dentro de las empresas. Entonces, lo que yo hago es, en vez de buscar un vacío conceptual en literatura, lo que yo hago es lo que se llama una problematización, que yo digo, mira, básicamente todo lo que sabemos es de personas cisgénero, entonces yo quiero un poco desafiar esta literatura y decir, no sabemos qué ocurre con esta población, porque básicamente nadie la ha estudiado, y un poco romper ese paradigma. Por ende, una premisa de donde se enmarca esta investigación es que yo propongo que las personas transgéneros, por sus experiencias, por quienes son y por las dificultades que ellos tienen en el momento de buscar trabajo, tienen una experiencia y navegan esto de una forma distinta. Y por eso es algo importante que debemos investigar para entender, bueno, qué pasa y que la empresa el día de mañana genere nuevas políticas. Entonces, la pregunta de investigación es clara, es básicamente entender cómo las experiencias de las personas transgéneros son al momento de buscar un trabajo formal y cómo estas dimensiones afectan a estas tres dimensiones de trabajo que yo les comenté. Y la pregunta de investigación va en esa misma dirección. Cómo las personas transgénero viven el proceso de búsqueda de trabajo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que he hecho hasta ahora? He hecho lo que se conoce un análisis interpretativo, ¿ya? Entonces, para aquellos que les gusta la investigación, yo en esta investigación en particular estoy siguiendo una tradición no positivista, una tradición interpretivista de construcción social. Entonces a mí me interesa investigar cómo las experiencias vividas de estas personas, o sea, cuáles son esas experiencias vividas de estas personas y cómo eso afecta a la búsqueda de trabajo.
Y estoy utilizando un análisis que es un poco más moderno, entre comillas, de fenomenología, que se llama un IPA, que significa, por la sigla en inglés, es un análisis fenomenológico interpretativo. Y he contactado a través de diversas organizaciones de la zona de Barcelona, personas transgénero que están actualmente buscando trabajo. Entonces, Actúa Vallès, es una ONG de la zona del Vallès Occidental, que es como especie de suburbio en Barcelona. Stop SIDA, que obviamente por el nombre principalmente atiende a personas que tienen VIH, pero también tienen un departamento como de ayuda laboral, que también atiende a gente trans. Y hay un proyecto actualmente en el ayuntamiento, que es la Municipalidad de Barcelona, que se llama Transocupación, que es un programa que busca entrenar y ayudar a la gente trans a buscar trabajo. Los ayudan a preparar currículum, a entrenarse para las entrevistas. Entonces, estas tres organizaciones, como líder con gente trans, me han ayudado a contactarlas para yo poder entrevistarlas. Entonces, son entrevistas fenomenológicas. La gracia de este tipo de entrevistas es que son sumamente abiertas, ¿ya? Entonces, no existe una estructura concreta de la entrevista. Y yo en realidad tengo ciertas guías, ciertas preguntas generales, pero a mí lo que me interesa es que la gente, yo le doy el tema, búsqueda de trabajo, y ellos me dicen, un poco para generar nuevos conceptos, nuevas teorías que a lo mejor no se conocen el día de hoy, y para entender cómo sus experiencias son distintas a lo que se sabe hoy día. Entonces, generalmente son entrevistas en una población muy pequeña, en el sentido que son generalmente entre 6, 10, 12 personas, no más que eso, pero son entrevistas profundas, estamos hablando de por lo menos unos 30 minutos, y repetidas, no sé, las mismas personas 2, 3 veces. Entonces, actualmente estoy en el proceso de entrevistar, transcribir y procesar esta información, pero tengo ya algunos resultados preliminares, un poco para entender un poco qué le sucede a la gente trans cuando están buscando trabajo. Entonces, uno de las nociones que más surge en esta entrevista es la noción del miedo, ¿ya? Y eso yo creo que no es novedad. La novedad es entender miedo a qué. Y una de las cosas, y básicamente dos cosas muy importantes que han surgido en esta entrevista es, uno, el miedo al trato que van a tener al momento de que son entrevistados, y dos, el miedo de, una vez entrado en el puesto de trabajo, cómo los colegas o los jefes los van a tratar. Entonces, con respecto al tema de la entrevista, en realidad, la entrevista hasta ahora han sido súper desgastante porque hay cosas muy negativas que te cuentan, donde, por ejemplo, anteayer entrevistaba a una mujer trans que me decía que era muy común que en las entrevistas las personas que la entrevistaban se propasaban y hacían una serie de comentarios muy poco profesionales y comentarios sexuales sobre ella. Incluso la invitaban a tomar, la invitaban a salir, y este tipo de conductas al parecer son muy comunes entre la comunidad trans, que las entrevistas se transforman en este tipo como de espacio poco profesional, donde en realidad no importa la entrevista de trabajo, sino que importa en realidad buscar algo más, algo sexual con la persona que está postulando el trabajo. Y la segunda dimensión que había mencionado sobre el tema de cómo los tratan está muy ligado al tema del DNI, del carnet de identidad acá, porque demora un montón cambiarse aquí en España el carnet de identidad al nombre y al género indicado, y eso hace que muchas como que las desvalide y mucha gente las sigue tratando por el nombre anterior y por el género que ellos no quieren, ¿ya? Entonces eso es un poco lo que he encontrado hasta ahora, y esto es muy preliminar, pero es un poco lo que yo he investigado y lo que he podido recopilar hasta el momento, ¿ya? Y bueno, como les dije, ahí está el tema de lo que se genera una serie de abusos al momento de la entrevista y al momento de la búsqueda de trabajo, que en realidad es una pena que las personas trans estén expuestas a este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es mi idea y por qué esto es una contribución a la literatura, que siempre es como lo más importante en investigación para que uno sea publicado? Es básicamente que yo deliberadamente estoy entrando a desafiar la mirada de la literatura de búsqueda de trabajo. Entonces, yo estoy diciendo que todo lo que se ha dicho está bien y está correcto,
pero tenemos que tener una mirada más amplia de la búsqueda de trabajo, porque existen grupos excluidos del mercado laboral, como por ejemplo puede ser la gente trans, y que no sabemos cómo son sus experiencias, no sabemos lo que les pasa al momento de buscar un trabajo, y por eso no sabemos, por eso las empresas no pueden el día de mañana diseñar políticas de contratación más exclusivas y políticas que, por ejemplo, eviten que las cosas como las que mencioné en la entrevista sucedan. Y esto obviamente tiene también una aplicación práctica en el sentido que con esta información los departamentos de recursos humanos el día de mañana podrán hacer política inclusiva, por ejemplo, que no se usen este tipo de cosas en entrevistas, que se respete el nombre social de las personas, que si por ejemplo es una mujer trans, que la traten como ella y que no la traten por el nombre anterior, que es un nombre no deseado. ¿Ya? Me dijeron que debía ser breve, así que esa es básicamente mi presentación y lo principal y lo que yo les quería comentar un poco en el marco de RCE y mi investigación, que es un poco lo que estoy haciendo aquí en ESADE para la tesis doctoral. Después estoy abierto a cualquier pregunta y no les puedo dejar mi correo si quieren en el chat, si alguien me quiere escribir o comentar algo. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a don Ignacio Durán por su participación y sobre todo por compartir sus conocimientos con nosotros en temas tan relevantes como este. Para continuar, queremos dejar con ustedes a la señora Alejandra Fernández, abogada, magíster en gestión de organizaciones, docente de la Universidad Viña del Mar en Derecho Constitucional y la Cátedra de Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, diplomado en gestión de negocios y candidata a doctor en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy nos expondrá sobre la responsabilidad social empresarial y derecho laboral, zonas de convergencia. Adelante, señora Alejandra. Gracias, ¿me escucho bien? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, se escucha bien. Ya, súper. Bueno, gracias a la organización por la invitación. Para mí es un placer realmente estar compartiendo con ustedes. También con Ignacio desde España, muchos cariños. Bueno, lo que yo voy a hablar está bastante relacionado un poco con lo que dice Ignacio, como que viene a continuación, ¿ya? Sin querer queriendo, son temas bien conectados. Generalmente, y desde lo que uno analiza como abogado, ¿ya? Y abogado dedicado al derecho del trabajo, uno siempre se preocupa de cumplir con la ley. Es como la gran preocupación que tenemos los abogados laboralistas, en especial ya sea asesorando a empresas o también desde el punto de vista del trabajador, qué es lo que debe exigir, cuáles son los mínimos derechos irrenunciables, etc. Aquí varios de ustedes ya conocen esa terminología. Pero, ¿en qué momento entonces nos salimos de esa forma de ver, ¿cierto?, el ámbito del derecho al trabajo y nos acercamos más a una actitud proactiva? ¿Ya? Yo en general, por lo mismo que me ha tocado revisar e investigar, en general la RCE se relaciona desde el punto de vista de la empresa con una actitud más bien proactiva en sus relaciones laborales y particularmente en la gestión de sus recursos humanos, ¿ya? Una empresa que cumple con el mínimo no es una empresa responsable socialmente, ¿ya? Entonces ese yo creo que es como un primer elemento importante para dejar claro, ¿ya? Ahora, ¿en qué momento podemos decir que las empresas saltan? Es decir, ¿en qué momento una empresa, incluso puede ser una pyme, no necesariamente tiene que ser una gran empresa, va a comenzar a tener en cuenta, ya de un punto de vista más, podríamos decir, vinculado a la dignidad, al trabajo decente, su relación con los recursos humanos o las personas con que trabajan para ella, ¿ya? En ese caso, en general, lo que a mí también me ha tocado analizar y también comparando un poco con experiencias extranjeras, es que lo que uno ve son políticas internas de las empresas que van sobre los mínimos legales en ciertas materias. Una, que ha sido que ya algo que lleva harto tiempo, equidad de género desde el punto de vista de las mujeres comúnmente como grupo discriminado en el ámbito laboral, ¿ya? Temas vinculados, por ejemplo, también con la conciliación de la vida familiar y la corresponsabilidad familiar, ¿ya? Un tema también que ha estado muy en boga en el actual contexto teletrabajo o pandemia. Otra materia, la discriminación, ¿ya? También una política interna que busca, de cierta manera, por un lado, tener canales de denuncia, ¿ya? Para efectos de que los trabajadores, de forma anónima y protegiendo su identidad y digamos, todo lo que tiene que ver con sentirse tranquilo al momento de hacer una denuncia, pueden denunciar, por ejemplo, situaciones de discriminación
con colegas, superiores, incluso clientes, ¿ya? Y ahí dentro de la discriminación encontramos también, por ejemplo, las situaciones de acoso sexual y acoso laboral, ¿ya? Entonces, en general, aquellas empresas que uno podría decir responsables socialmente desde el punto de vista laboral, generalmente tienen una actitud proactiva, ¿ya? Eso es como algo que me gustaría a mí destacar. Esta idea, en general, se contrapone, del punto de vista del derecho laboral, con un fenómeno que también viene de la ley, ¿ya? Que es la flexibilidad laboral. Siempre, y desde más o menos en la década de los años 70, tanto en Europa como en Estados Unidos, y ya en los años 90 en Chile, se ha buscado, ¿cierto?, flexibilizar el mercado laboral estableciendo beneficios a las empresas, ¿ya? Y estos beneficios han implicado, en muchas circunstancias, establecer, podríamos decir, a ver, ¿cómo lo podría decir? Establecer mayor libertad para que el empleador, por ejemplo, pueda poner término a una relación laboral en ciertas circunstancias, para que, por ejemplo, tenga que pagar indemnizaciones por año de servicio con tope, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos ejemplos existen, ¿ya? Y esa flexibilidad muchas veces ha ido contra estas, de cierta manera, buenas prácticas, por así decirlo. O sea, de cierta manera, para hacer frente a la crisis económica, se flexibiliza el mercado laboral y en consecuencia estas ideas de no discriminación, equidad de género, destinar recursos, por ejemplo, para tener programas de capacitación en temas de acoso laboral, acoso sexual, políticas internas, etcétera, finalmente se reemplazan por esta flexibilidad, ¿ya? Entonces es un fantasma que el punto de vista laboral incide en la responsabilidad social empresarial y en cómo las empresas toman las decisiones, ¿ya? Todo esto se reduce en costos, ¿ya? Yo tengo una mirada mucho más como quizás negativa, o sea, finalmente esto implica costos. Ahora, ¿por qué las empresas, y aquí, bueno, Ignacio lo podría comentar después, en la etapa de preguntas, ¿por qué a las empresas les interesa entonces? ¿Cierto? Entonces decimos, bueno, aquí la profesora me está diciendo, mire, depende, puede ser proactivo, hay situaciones complejas donde no vale la pena incurrir en esto, pero entonces, bueno, ¿por qué se hace? O un poco conectando con lo que decía Ignacio, ¿por qué a las empresas les va a interesar incluir, por ejemplo, a la población transgénero dentro de sus trabajadores? ¿Ya? Entonces ahí, y ahí Ignacio me puede hasta corregir, en realidad lo que hay un tema de reputación en el fondo detrás, ¿ya? Más ahora, ¿cierto? Con todo el tema de las redes sociales, la globalización, todos estamos interconectados, hiperconectados, ¿cierto? Y hay un efecto del punto de vista de la reputación corporativa donde incide mucho. Entonces es importante hacer esto. No solo de un punto de vista para tener a nuestros trabajadores felices, trabajadores felices más productivos, sino también porque esto tiene, después incluso económicamente, una devolución para la empresa, ¿ya? Clientes más satisfechos, clientes más fieles, etcétera. Esto del punto de vista del management hay gran investigación, ¿ya? Entonces, por eso es importante, por eso es importante. Ahora, del punto de vista del derecho internacional del trabajo, ¿ya? En general, esto ha sido un tema que se ha hablado mucho, ¿ya? La idea de la responsabilidad social empresarial, del trabajo decente, la provisión de no discriminación, son temas que en realidad viene la Organización Internacional del Trabajo, o ILO también, en sus siglas en inglés, trabajándose mucho, mucho tiempo. Y uno de los pilares fundamentales en esta materia, ¿ya? Producto también de la visión tripartita que tiene la OIT en lo que son las relaciones laborales, es decir, siempre incluir a los empleadores y a los estados y a los trabajadores en la discusión de estos temas. Entonces, siempre ha estado, siempre ha estado. Y en el último tiempo, incluso se ha ido más allá, porque es posible ver, por ejemplo, en contratos internacionales entre empresas transnacionales o incluso acuerdos de cooperación, cláusulas sociales, ¿ya?, que se refieren a estos temas de materia laboral. Es decir, se les impone a las empresas, a través de acuerdos internacionales, por ejemplo, tener políticas de contratación de personas transgénero, contratación de personas, por ejemplo, mujeres trabajadoras, cuotas de género, etc. ¿Ya? Entonces, de esta actitud proactiva, digamos, podríamos decirlo, muy al interior de la empresa, de a poco ha ido adquiriendo mayor incidencia territorial, ¿ya? O sea, no solo nos hemos quedado con
algo particular, local, sino que también comienza a tener cada vez más presencia global, ¿ya? Ahora, también, yo creo que a ustedes también les ha tocado ver estos grandes escándalos, ¿ya? Hay muchas empresas internacionales también que, sin perjuicio de tener declaradas sus políticas de responsabilidad social empresarial y códigos de ética y de conducta, reportes, etcétera, en esta materia, son protagonistas de grandes escándalos por el tipo de trato que tienen a los trabajadores en países tercermundistas, ¿ya? Eso también es un tema que se encuentra pendiente desde el punto de vista internacional. Aquí no es por matar a alguien, pero escándalos Zara, Nike, etcétera, son parte del día a día, ¿ya? Y también ha ido evolucionando la forma de protesta frente a esas prácticas, que decir la situación de KitKat o Nestlé, ¿ya? En África. Entonces, todo esto también es parte un poco de estas zonas donde el derecho laboral, con su idea de siempre proteger al trabajador, digamos, la parte débil de la relación laboral, que es el trabajador, choca también un poco con la gestión en las empresas, ¿ya? Entonces, podríamos tener situaciones de empresas muy proactivas y que les resulta maravilloso, empresas proactivas, pero que lo hacen mal, y en consecuencia pueden tener las muy mejores intenciones, pero altruismo no es responsabilidad social empresarial, es donar una vez al mes o invitar a los niñitos, a los, digamos, párvulos de un jardín de una localidad cercana o de mis trabajadores, eso no es responsabilidad social empresarial. Y aquí yo creo que también Dario me puede prestar ropa, entre comillas, con lo que va a comentar a continuación. Entonces hay que tener ojo, ¿ya? De qué vamos a entender que es responsabilidad social empresarial y cómo además esto influye en el ámbito laboral. Yo les quiero contar un caso que a mí me impresionó hace mucho tiempo, en el año 2012, en el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo. En esa oportunidad nos tocó Chile ser país anfitrión. Y este tema de la responsabilidad social empresarial, ya se estaba comenzando a hablar del compliance y cómo influía también en materia de, por ejemplo, vulneración o no de derechos de los trabajadores en el ámbito laboral, etc. Se comenzó a hablar de políticas de las empresas, más allá de lo que decía la ley, con efectos positivos. Y ahí yo tuve la oportunidad de conocer el caso más cercano de Perú, ¿ya? Donde en esa oportunidad no existía normativa alguna respecto a lo que era el acoso sexual en el trabajo. No existía nada. A diferencia de nuestro país, que tiene una normativa bastante extensa y también tenemos un procedimiento, incluso tutela de derechos fundamentales, que viene a soportar ya esas circunstancias. En Perú, nada, nada, nada. Y es una cultura en general bastante machista, entonces donde los datos eran bastante alarmantes respecto a las situaciones de acoso sexual y acoso laboral en el trabajo. Y varias empresas, con en general presencia internacional, comenzaron a través de las políticas internas a implementar medidas, ¿ya? Comenzaron a hacer ciclos de entrevistas, canales de denuncia, etc. ¿Ya? Lo que incidió, por un lado, en la disminución de la rotación del personal, disminuyeron también las licencias médicas, las tasas de suicidio, algo que decía Ignacio, también comenzaron a disminuir, y los efectos que eso económicos también tenía para la empresa, en el sentido de cómo reemplazar trabajadores, costos asociados, pérdidas incluso de clientes a veces, porque fallecía la trabajadora y la cartera desaparecía de clientes, por ejemplo. Entonces, eso es un caso muy interesante en Latinoamérica, donde las empresas, porque sí, ¿ya?, empezaron a actuar y ir más allá de la legislación laboral. Y recién hace un poco de tiempo, en Perú se dictó una ley particular, después de mucho tiempo, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo que a mí me interesaba compartir con ustedes, donde realmente se fue mucho más allá de lo que decía la ley y lo que era, entre comillas, legalmente correcto. Para cerrar, ya que también me dijeron que tenía que ser breve, ¿qué es lo que queda como pendiente? ¿Ya? ¿Qué es lo que queda pendiente? Porque en realidad esto es un temazo. Queda pendiente, yo creo, y del punto de vista ya más estricto de lo que son las relaciones laborales y cómo se desarrollan, es el entender que finalmente, y esto a los que han sido mis alumnos les va a sonar muy conocido, que el ser trabajador no significa dejar de ser persona. Y uno como persona tiene una identidad, ¿ya? Y esa identidad tiene que ser respetada por mi empleador, ¿ya? Lógicamente uno tiene que cumplir con ciertos requisitos, ciertas descripciones de cargo al momento de postular, incluso quedar en un trabajo o desempeñarlo, pero uno no por eso deja de ser quien es.
Y lo que uno es, tiene que ser la esencia, en el fondo, y si yo permito que mis trabajadores puedan ser quienes son, desarrollarse, desenvolverse y ser trabajadores felices, eso obviamente va a tener un efecto claramente positivo en mi actividad económica, en mi relación con los clientes, en lo que es mi marca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es lo fundamental y nunca hay que perderlo como centro de la discusión. ¿Ya? Todos somos personas, todos trabajamos, muy pocos no trabajan, todos trabajamos de alguna manera, y por lo mismo es súper importante nunca olvidarse del centro que es la dignidad de las personas. Así que eso lo dejo ahí como elemento medular. Bueno, agradezco nuevamente la invitación, feliz de haber participado, y bueno, y también quedo atenta a todas las dudas, consultas, y ahí puedo dejar después a disposición mi correo también para que me contacten. Y muchas gracias. Agradecemos su disposición, profesora, para estar con nosotros y entregarnos sus sapiencias. Para culminar con las ponencias, dejamos con ustedes a don Darío Andreani, gerente general de Recauchaje Insamar Limitada, con 11 años de experiencia en la industria del recauchaje y fabricación de neumáticos y productos de caucho. Como gerente general a la estandarización, modernización y evolución del recauchaje Insamar, así como a fortalecer la industria del recauchaje. Trabajó a escala industrial en el primer neumático macizo para grúas Orquídea de Chile, fabricado a partir de caucho reciclado del descarte de otros fabricantes. Trabajó en la huella de carbono y cálculo de reducciones de gas de efecto invernadero. Don Darío nos contará la experiencia de Insamar como la tercera empresa chilena certificada como empresa B en el año 2013. Adelante, don Darío. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo estoy un poco lejos de la academia ahora. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Gracias por la presentación. Yo estoy más cerca de lo práctico que de lo teórico, la verdad. Llevo 12 años trabajando, yo salí de la Adolfo Ibáñez también. Soy ingeniero comercial y entré a trabajar en las empresas de mi familia, en una fábrica de recauchajes de neumáticos, de reciclaje de neumáticos, para los que no conocen el concepto de recauchaje, pero básicamente es la reutilización de neumáticos. Y en esta empresa me encontré con una cultura que básicamente venía de la cultura de mi familia, donde siempre el trabajador tenía un trato especial, donde la política de puertas abiertas, donde siempre se estaba preocupado de la familia del trabajador, y había una serie de políticas que eran básicamente parte de la cultura de nosotros. Y en el año 2012, escuchando la radio, me encontré con una entrevista de un tipo que se llama, que es un crack, que se llama Juan Pablo Larena, y este tipo estaba hablando de lo que eran las empresas B. Las empresas B, y él explicaba que las empresas B eran empresas que buscaban el triple impacto y que buscaban generar beneficios sociales y medioambientales, y esto a mí me empezó a sonar como una historia media conocida a lo que yo estaba haciendo, y lo contacté. Y fui la tercera empresa que se certificó en Chile con esta certificación que viene de los Estados Unidos, que básicamente audita a la empresa para entregarle una certificación en muchos aspectos transversales de la empresa, y de acuerdo a un puntaje te certifica o no te certifica de acuerdo a las políticas, las estrategias y todo lo que tú estás haciendo en la empresa. Y ahí partió mi experiencia en lo que yo llamo el emprendimiento social, ¿vale? Yo cuando estudié en la universidad escuché mucho el término de la responsabilidad social empresarial, y la verdad es que a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque creo que termina siendo políticas aisladas, donde no se gesta dentro de una cultura organizacional que permita que sea transversal a la organización, que sean valores que sean compartidos por todos en la organización. Y eso finalmente termina en que la empresa no tiene una estrategia donde incorpore estos valores. Entonces como que termina siendo siempre algo aislado y nunca tiene una coherencia en el tiempo, ni busca resolver el problema.
básicamente, desde mi perspectiva, y puede que yo esté un poco equivocado, pero lo digo desde mi experiencia, termina siendo tratar de ponerle un parche al asunto, tratar de mostrar que yo como empresa estoy haciendo algo que a la gente le importa, pero que en realidad a nosotros no está dentro de nuestra filosofía. Y efectivamente empiezan a ocurrir estas reglas que finalmente son más o menos impuestas, donde tiene que haber una regla para que se contraten más o menos mujeres, minorías de género, no sé, minorías en todo sentido. Y no termina resolviendo el problema, porque después de que esa política viene otra persona y la cambia, porque no está arraigada dentro de los valores. En el caso de nosotros, en el mundo de las empresas B, en el emprendimiento social, un poco lo que Michael Porter llama valor compartido, nosotros buscamos resolver un problema social o medioambiental, y de eso se trata nuestra empresa. Nuestra empresa no se trata de ir a ganar dinero y solamente enfocarse en la rentabilidad y tener los mejores números posibles. Nuestras empresas nacen o se crean o se transforman para tratar de resolver una problemática social o medioambiental. En el caso de Insamar, nosotros reciclamos neumáticos, reutilizamos neumáticos. Por lo tanto, evitamos que un neumático de desecho vaya a parar a un relleno sanitario o a un río o donde sea. Y así empiezan a surgir empresas que hoy día están enfocadas en resolver ciertas problemáticas sociales, como por ejemplo dar más trabajo a las minorías. Y por ejemplo, hay empresas B que hoy fabrican sus productos trabajando con personas de las cárceles, por ejemplo, o con minorías indígenas, o con personas de adultos mayores, o personas con cierta discapacidad, ¿vale? Y en el fondo, eso, desde mi perspectiva, al nacer así, permite que haya una coherencia en el tiempo y que se vaya resolviendo el problema desde la raíz. Porque nosotros no sacamos nada con decir, por ejemplo, Walmart, que vamos a tener equidad de género en la contratación y que sea una política impuesta, donde la gente que vive dentro de ella, nosotros cuando vamos a trabajar estamos 8 horas en nuestro lugar de trabajo, por lo tanto compartimos mucho con esa gente. Y si toda esa gente no comparte esos valores, finalmente, desde mi perspectiva, es como tratar de tapar el sol con un dedo. En mi experiencia, nosotros, y digo nosotros, me refiero no solamente a las empresas que yo lidero y los emprendimientos que nosotros hemos hecho, sino que al mundo de las empresas B, que cada día va creciendo, y toda esta conciencia se está viendo cada vez más con los nuevos empresarios, con los empresarios distintos, con los que estamos preocupados, no, como les digo, de ganar plata, que sí, la necesitamos, porque necesitamos que los negocios sean rentables para que puedan ser sustentables en el tiempo y se mantengan y ojalá crezcan. Y en el caso nuestro, al crecer, crezcan los beneficios sociales y medioambientales que tratamos de resolver, pero que la rentabilidad es una consecuencia de creer en lo que nosotros hacemos y de llevar nuestros valores adelante, para tratar precisamente de resolver esas problemáticas que la responsabilidad social empresarial hace muchos años trató como de salir a solucionar, pero que en realidad, al no ser un tema valórico interno, y que no digo que sea de todas las empresas, hay muchas empresas que sí lo tienen, pero si no viene de adentro, si no viene del corazón de la compañía, finalmente termina siendo una solución parche que no resuelve el problema. Y creo también que tiene que ver un poco con el empresario antiguo, con el empresario de antaño que tuvo otra experiencia que la nuestra y que le costó más y que partió de cero y que no estaban las condiciones que hoy día tenemos y que no había la tecnología y no había la globalización y todo era mucho más difícil. Y se entiende, y yo soy empático y mi padre era así y mi familia de empresarios antes que yo eran así también. Pero creo que hoy hay
un nuevo empresario, hay un nuevo emprendedor que está más preocupado de que la persona transgénero tenga teniendo las capacidades y teniendo las competencias, tenga las mismas condiciones. Creo que hoy día las empresas están siendo mucho menos de corbata y más de polera. Y a eso me refiero a que dejan de ser tan formales y tan de lo mismo de siempre y se están transformando en algo nuevo. Y creo que esta nueva regeneración de profesionales, de emprendedores, ¿cómo decirlo? De locos de la cabeza que queremos resolver las cosas que no se han resuelto de la forma que se han ido haciendo siempre. Creo que venimos un poco a hacer eso, a tratar de hacer innovación, a tratar de innovar, a dejar de hacer lo que hacemos siempre, porque si seguimos haciendo lo que siempre hacemos, nunca vamos a conseguir un resultado distinto. Es muy importante que haya investigación, que haya estudios. No me acuerdo el nombre del primer expositor, mi colega, pero eso está muy bien, porque va a mostrar fundamento, más fundamento. Pero creo que hay que hacer que las empresas que nazcan crean en lo que estamos haciendo. Porque si no creen en lo que estamos haciendo y va a ser una solución parche, finalmente vamos a terminar en ninguna parte. Y creo que si no ponemos el foco y los pilares de nuestras empresas, de las futuras empresas, en un pilar de sustentabilidad, me refiero a que sea medioambiental y socialmente y económicamente rentable, o que genere beneficio en esos tres pilares, creo que no va a tener cabida en el futuro, porque nuestro planeta ya no da para más y nuestra gente tampoco da para más. Sin embargo, yo no pierdo la fe y creo que las futuras generaciones van a seguir empujando esta senda porque es la manera de resolver la gran mayoría de los problemas que hoy día tiene nuestro planeta. Creo que el público que tenemos hoy día son estudiantes. Me gustaría hacerles una invitación a conocer el mundo de las empresas B, el mundo del emprendimiento social o del valor compartido. Una gran gracia que tiene para y aquí me quiero dirigir a los estudiantes, una gran gracia que tiene las empresas B es que no son unas empresas que atraen talento por lo que pagan, sino por lo que inspiran. Y aquí les quiero compartir una experiencia. Yo tengo un equipo de 7 profesionales de distintas carreras, de distintas universidades, que muchos de ellos podrían estar trabajando en Santiago en una multinacional, ganando 2 veces lo que están ganando conmigo. Pero ellos están conmigo no por eso. Ellos están con nosotros porque creen en el proyecto, porque creen en lo que estamos haciendo, porque comparten los valores y se inspiran a trabajar con nosotros. Y creo que eso es mucho mejor porque finalmente la cultura de esas organizaciones son culturas donde lo pasamos bien y disfrutamos haciendo lo que hacemos. Y termina siendo un orgullo ser parte de esos equipos. Así que invitarlos a conocer si es que no conocen y si es que en algún momento quieren tener una conversación un poquito más extensa o conocer un poco más de lo que hacemos, yo feliz de compartir lo que estamos haciendo y mi experiencia y lo que pienso. Eso, muchas gracias y bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, ahí estaré para responder. Damos las gracias a don Darío Andreani por participar en este conversatorio y dar a conocer su importante trabajo. Como se señaló al principio, ahora responderemos las preguntas que dejaron en el chat de la sala. Estas serán expuestas por miembros de nuestra academia, Catalina Carvajal y Colomba Trujillo respectivamente. Hola, buenas tardes. Voy a iniciar yo, Catalina Carvajal. Voy a presentar una pregunta que se hizo en el chat, que es de Francisca Parada, que señala al profesor Ignacio. Primero agradece la presentación y seguido dice, en la práctica, ¿cómo sabría una empresa en el proceso de búsqueda de dotación que la persona es transgénero? ¿Es porque ésta la declara de manera voluntaria o por su aspecto físico, etcétera? ¿La persona de recursos humanos lo infiere?
Cualquiera sea la manera de llegar a conocer su identidad sexual, es muy lamentable que no se aplique una postura basada en meritocracia y demuestra una falta de ausencia o desconocimiento por parte de las personas de recursos humanos. ¿Y las personas afectadas hacen denuncias por su vulneración de derechos fundamentales? Pero esto no afectaría futuras búsquedas de empleo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la pregunta. Son varias cosas, seré lo más breve posible. Primero, ¿cómo lo saben? Bueno, va a depender de lo que se conoce como el passing, que es básicamente en qué etapa de la transición está la persona. Esto generalmente es un poco más fácil, muy entre comillas, para los hombres trans, porque al momento que empiezan a hormonarse, los cambios son un poco más notorios, y al momento de que termina la hormonación, es menos obvio que son hombres trans. Sin embargo, en el caso de las mujeres trans, eso no es tan así. No sé cómo decirlo correctamente, pero se les nota más a las mujeres trans que a los hombres trans. Entonces, muchas veces se nota por la apariencia. Otra cosa es que el cambio en el carnet de identidad demora por lo menos 2 años aquí en España. Entonces, ¿y por qué? Porque la ley española actualmente te obliga a hormonarte, estar en un tratamiento de hormonas, para tener el cambio en el carnet de identidad. Entonces tú puedes físicamente parecer una mujer, pero tener una foto de hombre y un nombre de hombre en tu carnet de identidad. Entonces, claro, el momento de que te contratan, te piden tus documentos legales y ahí es donde se nota que una persona es efectivamente trans y tiene justamente que entrar a esa situación incómoda de ponerse a explicar, no, es que yo soy trans y estoy en transición y me estoy hormonando. Y eso surge una serie de algunos de los problemas que comenté, entre otras cosas. Entonces, esa es como la primera parte de la pregunta. Y respecto al tema de denunciar, la verdad no lo tengo muy claro, pero yo entiendo que muchas veces, como son entrevistas uno a uno, es como la palabra de una persona versus la otra. Entonces, como que yo creo que las personas no ven con muy buenos ojos o no ven que va a tener un beneficio realmente de denunciar. Y eso es lo que yo creo que pasa. Y en muchos casos, la gente trans que llega aquí a España son refugiados. Entonces, es una minoría dentro de una minoría donde tienen incluso menos derechos y es mucho más complejo aún porque primero tienen una tarjeta roja que una tarjeta de refugiado, porque fueron amenazados de muerte en su país y por eso están en España, y eso lo hace más difícil todavía porque a veces no hablan el idioma, aquí hablan catalán, no hablan, o sea, hablan castellano por supuesto, pero hablan catalán, entonces tienen que aprender catalán para postular a cargos, por ejemplo, de cargos públicos, y eso también lo afecta, entonces hace más difícil todavía este tema de denunciar, como al final tienen miedo de denunciar porque son como extranjeros, por decirlo muy eso. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Voy a referirme a la siguiente, que está orientada hacia la profesora Alejandra Fernández. Esta pregunta se la hace Óscar Romero, también fue extraída del chat, y dice así: ¿qué opina respecto a la creciente rigidización de la normativa laboral? Siento que esta característica atenta contra la inserción laboral, contra la gestión por objetivos más que por permanencia, y eso es un tremendo desincentivo a la contratación. Entre paréntesis, cumplir solo con el mínimo. Gracias, Catalina, y gracias a Óscar por la pregunta. Antes de responderla, voy a sumarme a la colita de la pregunta de Ignacio, por hablar nomás. Por ejemplo, si eso sucediera en Chile, ¿ya? Y al tratarse de una situación de precontractual, es decir, en el momento de previo a la contratación, no procedería, por ejemplo, una denuncia vía tutela laboral, sino sería necesario ya una acción de protección o a través de la acción de la ley Zamudio en sede civil. Pero está lo que dice Ignacio, ¿ya? Que finalmente es lo que tú dices contra lo que dice el otro, y también está asociado todo lo que tiene que ver con, finalmente, el daño a la honra también por la denuncia. Entonces, también hay un impedimento importante al momento de denunciar. Sobre la pregunta particular, ese es el gran tema del derecho al trabajo. Yo creo que decir una respuesta es casi imposible porque depende del contexto histórico, del contexto político, del contexto económico, ¿ya? El derecho al trabajo se mueve en la ambivalencia, es decir, se mueve cuando es necesario, es rígido, cuando es necesario, es flexible, ¿ya? Y va a depender de cada momento, va a depender de cada momento del país y también de que cada momento viva cada empresa, ¿ya?
Hay empresas que, por ejemplo, cuando están en proceso de transformación, van a requerir, por ejemplo, despedir trabajadores o contratar más trabajadores. También eso influye, también los propios cambios que pueda tener una organización. Entonces, el verlo blanco y negro no es lo adecuado, ¿ya? Y por eso va a depender mucho. En algunos casos, las normas lógicamente rigidizan, y esa es la visión que siempre se ha tenido desde el punto de vista del análisis económico del derecho. Establecen costos, mayores costos para las transacciones, para la firma de contratos, negociaciones, etc. Pero por otro lado, en el caso del derecho laboral, esas normas buscan proteger, en este caso, a la parte débil del contrato, que es el trabajador. Entonces, tiene una razón de ser, tiene una razón ontológica, ¿ya? Entonces, depende de cómo uno la mire, si va a ser bueno o malo, ¿ya? Pero nada es blanco o negro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias a los expositores. Recogimos otra pregunta del chat de Francisca Parada y va dirigida para la profesora Alejandra Fernández. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuáles serían los derechos fundamentales que deberíamos manejar para conocer su vulneración? A ver, si pensamos dentro del contexto de una relación de trabajo en Chile, obviamente aquí nos circunscribimos a lo que tenemos normado en Chile, tenemos que pensar en los derechos fundamentales que están contenidos en el artículo 485 del Código del Trabajo, que no son todo el catálogo de derechos fundamentales, ¿ya? ¿Sí? Y más precisamente en la doctrina se habla de los derechos laborales inespecíficos: honra, discriminación, igualdad, inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, libertad sindical, ¿ya? Esas materias. No es todo el catálogo de derechos fundamentales, es decir, si yo como trabajador considero que la empresa en mi relación laboral está vulnerando el medio ambiente, no puedo demandar vía tutela laboral, ¿ya? Entonces ahí la referencia es el artículo 485 del Código del Trabajo. En el ámbito laboral, lógicamente igual tenemos la acción de protección y eventualmente la ley Zamudio, pero en materia laboral lo recomendable, sí o sí, es la tutela. No hay procedimiento más beneficioso. Gracias. Muchas gracias, profesora Alejandra, por su respuesta. Tenemos otra pregunta que va dirigida hacia don Darío Adriani y dice lo siguiente: ¿considera que más allá de certificaciones de empresa B, lo que corresponde es incorporar los principios en el día a día dentro de la empresa? Gracias por la pregunta. ¿Está bien o no? Sí. Es un poco lo que decía. Creo que yo soy muy libertario. No creo que a las personas haya que imponerles lo que tienen que hacer. Creo que cada quien puede decidir libremente qué es lo que quiere perseguir. En el caso del mercado, finalmente el mercado es quien decide quién se queda, quién se va, a quién le va bien, a quién le va mal. Por lo tanto, creo que si uno actúa desde los valores, desde sus valores, sus principios, y esos principios los lleva a la creación de un emprendimiento, de una empresa, de un proyecto, esos valores finalmente terminan siendo elegidos. Creo que, a ver, finalmente si algo es parte de la cultura de una organización, no requiere protocolo, no requiere que yo estipule específicamente que tengo que contratar el 50% de hombres, el 50% de mujeres, o si tengo que contratar o no tengo que contratar un minusválido, o si tengo que abusar del contrato o no abusar del contrato, si tengo que ponerle o no ponerle un horario. Cuando nace de la cultura, esos límites están insertos dentro de la filosofía de la empresa. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo no necesito decirle a mi departamento de recursos humanos que una persona, oye, tenéis que dar 50% y 50%, porque él desde el origen lo hace porque es parte de la política de la empresa, porque es parte de los valores de la empresa. Y cuando hay gente que no comparte esos valores, inevitablemente se sienten como incómodos, por decirlo de alguna manera, diciéndolo coloquialmente, como chancho en misa. Y cuando alguien se siente como chancho en misa y está incómodo, deja de, generalmente,
uno se sale de donde está, salvo que haya una necesidad muy imperiosa. Por lo tanto, creo que efectivamente, si es parte de tu cultura y tú estás basado en esos valores, no necesitas esas reglas. No sé si respondí lo que te estaba preguntando. Sí, está súper bien. Muchas gracias, don Darío. Básicamente, la certificación es una rectificación de lo que tú estás haciendo. Para cerrar. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente la asistencia de la comunidad universitaria, a nuestros profesores que nos acompañaron en esta jornada, a nuestros invitados Ignacio Durán, Alejandra Fernández y Darío Andrani, la jefa de carrera y a la profesora Sacha Yogi. Los dejamos cordialmente invitados a seguir nuestras redes sociales en las que iremos publicando las próximas actividades de la Academia Empresa y Derechos Humanos. Nos pueden encontrar en Instagram como acdh-vm, en Twitter como @empresa_ddhh y en Facebook como acdh. Para finalizar esta actividad, les pedimos que enciendan sus cámaras para dejar un registro de la jornada. Tenga muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Gracias, Ignacio y Darío. Chao, gracias. Gracias, Chao. gracias. Hablamos. Hablamos. Gracias. Ignacio, Alejandra. Gracias, Oye, profe. las preguntas que estaban haciendo en el chat, si quieren las pueden mandar por correo. Sí, pues. Yo feliz Sí, de contestar. Y si alguien quiere contactarse, no hay ningún problema, Alejandra y Anita. En lo que puedan, ahí estamos. Abrazo, que estén bien. Chao, chao. Chao, muchas Chao, gracias. chao, chao. Chao, Gracias. Ignacio. Chao, gracias. Gracias por la hora. Chao. Nada, me voy a acostar ahora. Sí. Chao, chao.